leen las fracciones. El gráfico con el cual vamos a trabajar va a ser un círculo, pero también podría ser un rectángulo, un cuadrado, ¿sí? Mientras esté dividido en partes iguales, la representación puede ser de distintas maneras. Cuando tengan que ustedes hacer los gráficos, quizá lo más fácil es hacer un rectángulo, lo dividimos en partes iguales y es más fácil de dividir que el círculo. En esta ocasión yo tomé como entero este círculo, ¿sí? Que está entero, y vamos a ir viendo cómo dividirlos de distintas maneras y cómo se leen esas fracciones, ¿sí? Vamos a comenzar con este, que ya lo vimos recién. Es un entero dividido en dos partes. Entonces, sabemos que como está dividido en dos partes, el denominador va a ser 2. Y cada una de esas partes, ¿sí? Si yo tomo esta, cada una de esas partes va a ser un medio, ¿sí? Que sería esta representación. Un medio. Entonces, cuando veo esa fracción, ¿cómo la tengo que leer? El número de arriba se lee tal cual está. No lo tengo que cambiar, nada más que en vez de decir 1, voy a decir 1. Y el de abajo, cuando hay un 2, se lee medio. Entonces, esto sería un medio. Si yo tengo los dos pintados, serían 2 medios, y ahí sería medios en plural. Pero en este caso es medio porque es uno solo. Entonces eso sería un medio. También puedo dividir este círculo en 3 partes iguales. Y cada una de esas partes va a representar un tercio del total. Entonces, eso serían las 3 partes iguales, una coloreada. Dijimos que abajo en el denominador va la cantidad de partes y en el numerador sería esta representación, y vamos a colocar 1 porque coloreé solo una de esas 3 partes. Si hubiera coloreado 2, iría 2, y si estuvieran las 3 coloreadas, iría el 3. Entonces, como dijimos, el número de abajo se lee como está, y cuando tengo un entero dividido en 3 partes, se lee tercio. ¿Sí? Entonces eso sería un medio, la representación gráfica y cómo se escribe; un tercio, la representación gráfica y cómo se escribe. Bueno, lo que les pido es que lo vayan copiando. Paren el video acá, lo copian y después continuamos con las que siguen. Bueno, después de un tercio, que es un entero dividido en 3, continuamos por un cuarto. O sea, si vemos un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, esos 4 cuartos forman el entero. Una de esas partes estaría representada de esta manera. Entonces, como son 4 partes, colocamos abajo el número 4 como denominador y como numerador 1 porque hay una parte coloreada. Y eso representa un cuarto. Bien, si a nuestro círculo lo dividimos en 5 partes iguales, cada una de esas partes va a representar un quinto. Que sería este gráfico. Un quinto. Bien, lo mismo que hoy, copiamos hasta acá y seguimos con un sexto después. Bueno, continuamos con un sexto. Son 6 partes y si contemplamos a una de esas,
La representación sería este gráfico y se lee un sexto. Después tenemos el mismo gráfico dividido en 7 partes y cada una de esas partes es un séptimo. Y se lee un séptimo. ¿Sí? Lo copian y seguimos. Bien, seguimos con un octavo. ¿Sí? Es el entero dividido en 8 partes. Si consideramos una de esas partes, esta sería la representación, ¿sí?, de un octavo, y se lee un octavo. Luego tenemos un noveno. Un noveno es el mismo dibujito, es el mismo círculo, pero en esta ocasión dividido en 9 partes iguales. Si consideramos una de esas partes, como está escrito en el mismo gráfico, cada una de esas es un noveno. Juntas forman 9 novenos, que sería el entero. Bien, y la representación de un noveno es esta. ¿Sí? 9 partes y una coloreada. Y se lee un noveno. Bien, copiamos y seguimos. Bien, después de un noveno tenemos un décimo, que sería ese mismo entero dividido en 10 partes. Si consideramos una de esas 10 partes, sería esta representación gráfica. Un décimo, y se escribe de esta manera. Se lee así, ¿sí? Hasta el 10 es lo más difícil porque cada denominador, el 2 me tengo que acordar que es medio, el 3 que es tercio, el 4 es cuartos, y me tengo que ir acordando todos esos números, que es parecido a los grados en la escuela: cuarto, quinto, sexto, séptimo. Lo puedo pensar de esa manera: octavo, noveno y décimo. Entonces, del 2 al 10 como denominador las tengo que aprender. ¿Sí? Me tengo que proponer, decir, bueno, tiene un 2 es medios, tiene un 3 es tercios, y cuando me piden escribir una fracción, ya solo me tengo que acordar el denominador. El numerador va el que está. Si hay un 2, se dice 2, si hay un 3, 3, si hay un 4, 4. Solo si hay 1, no se dice 1, sino se dice 1. Ese sería el cambio. Eso sería hasta el 10. Si les resulta muy difícil hacer la representación en círculos, lo pueden hacer en rectángulos, como les decía hoy. Y les muestro cómo. Hasta el 10 me tengo que aprender los nombres de los denominadores para poder leer las fracciones correctamente. A partir del 11 vamos a hacer una fracción: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, más o menos que nos queden todos del mismo tamaño. Si yo tengo en cuenta una de esas 11 partes, la fracción que representa ese gráfico son 11 en total, 11 porciones, y una de esas porciones es un onceavos. Entonces, de esta manera pueden hacer todas las fracciones, siempre pueden hacer siempre el mismo rectángulo y lo van dividiendo de acuerdo a la cantidad de partes que necesitan. Cuando ya tengo el 11 abajo, y de ahí en más, si tengo el 15, el 18, el 100,
siempre se dice de la misma manera. Se coloca el numerador como antes, un, después se escribe la palabra que simboliza el número, en este caso sería 11, y se coloca la terminación avos. ¿Sí? Lo mismo si tengo 12, un 12avos, un 13avos. Siempre es avos unido, no va separado, no es 11 y avos separados, sino es un 11avos, un 12avos, dos 12avos, ¿sí? Entonces lo más difícil es aprender del 2 al 10 y después del 11 en adelante saber que va la terminación avos.